Luis Jiménez, a Sentinel, que Mulet no está, ¿verdad? Vale. Pues el título se llama Mi profe me tiene manía y la Milá también. Con todos ustedes, Luis Jiménez. Buenas tardes. Supongo que la mayoría conocéis esta escena, ¿verdad? Mercedes Milá, periodista, José Miguel Mulet, bioquímico, debate sobre enzimas prodigiosas en un programa de Risto Mejide. Después del programa se habló mucho de... Bueno, ahí justo en ese momento Mercedes Milá estaba intentando desacreditar a José Miguel haciendo referencia a su contorno de cintura, justo ahí, en ese punto. Bueno, después del programa se habló mucho de la actitud de Mercedes, de la de Risto Mejide, de las pseudociencias, pero yo eché de menos que se hablara de un tema que me parece que es importante y al que le voy a dedicar los minutos que me quedan. Me refiero al estigma de la obesidad. Voy a hablar de esos prejuicios, de esos sesgos negativos que tenemos hacia las personas que tienen sobrepeso. Unos prejuicios a los que llegamos, según los expertos, sobre todo en base a dos argumentos, a dos formas de pensar. El primero sería la responsabilización, ¿no? El pensar que como no han sido capaces de contrarrestar, de evitar las supuestas causas de la obesidad, pues son responsables de su situación, son culpables. Y el segundo sería la extrapolación, es decir, de nuevo deducir que como no han sido capaces de controlar esas causas, pues quizás tampoco sean capaces de otras cosas. Vamos a ver algunos ejemplos bastante familiares para entenderlo un poquito mejor. Hay muchos guionistas y creadores de personajes que con frecuencia utilizan la asociación obesidad con características negativas, sobre todo asociadas a la falta de inteligencia. Ahí tenéis algunos ejemplos, aquí tenéis también algunos más, seguro que los conocéis muy bien, pero os animo a hacer memoria y a ver, a mirar a vuestro entorno con ojo crítico, seguro que encontráis unos cuantos más. Por ejemplo, camisetas como esta. Esa imagen, por ejemplo, se utilizó en una campaña para prevenir la obesidad infantil en Estados Unidos. Una campaña promovida por pediatras norteamericanos y médicos norteamericanos, hace muy poco tiempo. Bueno, yo creo que sobran las palabras, basta ver cómo se ha representado al chico que está a la izquierda. Este artículo lo pudimos ver en El País hace unas semanas sobre las modelos con obesidad. Como veis, incluía una frase del presidente de una asociación de médicos que decía que sacar modelos con sobrepeso en las pasarelas, con obesidad, era tan peligroso como sacar modelos fumando, con un par. Sí. A ver qué os parece este ejemplo. Bueno, fuertecitos. Bueno, el humor es humor, eso que quede claro. El humor es humor, no hay que darle más vueltas, pero os voy a dar un dato. Yo cuando busqué en la web del Mundo Today, utilicé los términos gordo y obesidad, me salieron estas tres noticias, me salieron bastantes más con ese tono o parecido, ¿no? Porque también busqué con minusválido, con SIDA, con cáncer, con autista, y os aseguro que el resultado era mucho menos espectacular. Bueno, vamos a dejar ahora las anécdotas, los ejemplos seguramente sesgados, a un lado, y vamos a ver lo que dice la ciencia sobre el estigma de la obesidad, lo que dicen los estudios. Desde el punto de vista de la prevalencia, entre la población en general, se identifica con bastante claridad este tipo de pensamientos. Y hay algunos trabajos que concluyen que aproximadamente 1 de cada 4 personas tienen este tipo de sesgos negativos. En el colectivo infantil también se identifican con facilidad, en este caso afortunadamente en un porcentaje algo menor, pero hay algunos resultados que son bastante preocupantes. Por ejemplo, que algunos niños, muy temprano, muy pequeños, ya empiezan a mostrar este tipo de rechazo, a los 3, 4 años. Y además, hay veces que estos sesgos no vienen de los otros niños, vienen por parte de los profesores o por parte incluso de los propios padres. Hay algunos resultados que son, cuando menos, curiosos, ¿no? Parece que el hecho de sufrir sobrepeso no nos inmuniza a tener prejuicios hacia las personas con sobrepeso. También entre este colectivo existe ese tipo de comportamientos y razonamientos. En el ámbito de la sanidad, el estigma de la obesidad se ha estudiado con bastante profundidad por razones bastante obvias, ¿no? Para ver si podía afectar al trato y al tratamiento con los pacientes. ¿Qué ocurre cuando un paciente con sobrepeso acude donde su profesional sanitario a que le trate? Bueno, pues ocurre lo peor que podíamos esperar en esta situación, que se va a encontrar en algunos casos con sanitarios, con prejuicios y con sesgos hacia esa persona, sesgos negativos, claro. Y además con posibilidades de que incluso influya en el tratamiento negativamente, claro, en la calidad del tratamiento.
Parece además que no hay ningún profesional que se libre. Se ha identificado entre profesionales de la medicina general, de la fisioterapia, de la enfermería, de la odontología, incluso entre aquellos que más deberían ayudar, que son a estas personas, que son los dietistas y los educadores físicos. Bueno, ¿y qué pasa cuando está en el otro lado? Cuando el que tiene obesidad es el médico. Pues lo mismo, pero si no quieres caldo, dos tazas, ¿no? Por un lado, los pacientes y por otro lado, sus colegas, otros médicos, pues piensan que como no da ejemplo, pues quizás sus consejos no se tomen muy en serio y a fin de cuentas sea pues peor médico. Bueno, yo creo que con todos estos datos ya podemos ir pensando que habrá personas que sientan cierta discriminación por esta situación. Y de nuevo los estudios nos vuelven a confirmar que efectivamente eso ocurre. Hay personas y hay datos objetivos que lo confirman, que sienten discriminación en muchos ámbitos de la vida. En el ámbito personal, a la hora de las relaciones personales, a la hora de buscar pareja, en el ámbito educativo, a la hora de relacionarse con compañeros e incluso a ser evaluados académicamente, en el ámbito laboral, a la hora de ser seleccionados, promocionados, en el sanitario, como hemos visto, e incluso hay estudios que identifican posibilidades de discriminación en el ámbito político y en el jurídico. Bueno, yo creo que con todos estos datos lo que sí parece bastante claro es que lo que hizo Mercedes Milá fue lamentable y bochornoso, pero desde luego no fue nada excepcional. Quizás no de forma tan explícita como lo hizo ella, pero estos comportamientos están muy extendidos. A pesar de que hay evidencias, de que hay datos objetivos, que nos dejan claro que esta manera de comportarse y de pensar no tiene ningún sentido, es absurda y anticientífica, claro. Vamos a ver algunos de esos datos. La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas sanitarios de muchos países desarrollados. Pues bien, ninguno de estos países ha sido capaz de revertir su tendencia positiva. Ninguno. Ni los nórdicos, que siempre son los primeros para todo. Por lo tanto, esto no es un problema solo de responsabilidad personal. Yo creo que es obvio que es un problema global. Lo segundo, a día de hoy no existe ningún método universal y que se haya comprobado que sea efectivo a largo plazo para combatir la obesidad. Además, cuanto más se investiga, más compleja se ve que es y más factores se identifican como posibles causas de la obesidad. Pero todo esto no lo digo yo, lo dicen grupos de expertos y especialistas que investigan, llevan toda la vida investigando en esto, tratando a pacientes con esta situación y publican documentos como esos que tenéis ahí. Los tres son documentos de este mismo año, son muy recientes y dicen las cosas que yo os estoy comentando. Por otro lado, cuando rascamos un poquito en los argumentos que se utilizan para justificar los prejuicios, pues vemos que tampoco tienen ningún sentido y no se basan en nada. Eso de que los médicos tienen que dar ejemplo, pues se utiliza mucho, ¿verdad? Pues en este ámbito, en el ámbito de la obesidad, pues no tiene mucho que se sustente. Que yo sepa, los únicos... Bueno, yo no conozco ningún estudio en el que se haya concluido que los médicos delgados o con peso normal son mejores médicos que los médicos con sobrepeso. Eso para empezar, ¿no? Pero por otro lado, los únicos estudios, por ejemplo, que han analizado qué ocurre cuando a un grupo de pacientes con sobrepeso y que quieren adelgazar, les pones unos médicos delante para que le ayuden en ese proceso, ahí tenéis, son esos dos, los pacientes prefieren a los médicos con sobrepeso. Y lo justifican diciendo porque van a sentirse mejor comprendidos y van a recibir consejos más razonables. De hecho, en el segundo estudio, incluso los pacientes dejaron claro que el médico que menos querían es aquel que se ponía a sí mismo como ejemplo. Por otro lado, es relativamente sencillo encontrar, si se busca, los estudios en los que se confirma que porque alguien tenga unos kilos de más o tenga sobrepeso no podemos ni generalizar ni deducir nada respecto a su inteligencia, a sus cualidades como persona, etcétera, etcétera. Bueno, termino recordando que las personas enfermas no quieren que las juzguen, quieren que las ayuden y que las apoyen. Pero tenemos esa tendencia, como ayer nos recordaba Joaquín Sevilla, a intentar interpretar cosas que realmente no entendemos y a dejarnos llevar por nuestras percepciones. Y en esas situaciones nos comportamos como esas personas que siguen y que les gustan las pseudociencias y que muchas veces criticamos, pero utilizamos los mismos criterios, que son estos de aquí. Nos comportamos como verdaderos cuñados, igual que los que defienden las pseudociencias. Y cuando nos comportamos de esta forma, nos arriesgamos sobre todo a dos cosas. Lo primero, a meter la pata hasta el fondo. Y lo segundo, a que los chicos del Mundo Today, que por cierto son geniales, que eso quede claro, se acuerden de nosotros, y en este caso, además, con mucha razón. Un último consejo para terminar. En este tipo de temas, por favor, no seáis como Mercedes Milá. Muchas gracias.